Listo, voy a grabar la clase porque Magíster se salió. Em, Vamos a estar viendo el tema del policía. Dentro de nuestra carpeta de investigación, como ya sabemos, en nuestra trilogía de la investigación, dijimos que se conforma por estos sujetos procesales y la policía dentro del ejercicio de los actos de investigación, pues su rol es muy importante. Si bien el Ministerio Público, dijimos, bueno, la trilogía investigadora se va a componer por nuestro Ministerio Público como ese investigador jurídico, quien lleva la línea de investigación, la policía como investigador fáctico y el perito como un investigador técnico científico. El Ministerio Público como la policía pueden solicitar la intervención de los peritos, pero también el Ministerio Público puede ordenar al policía tres cosas muy importantes, que se realice la diligencia de investigación específica, que se realice determinadas técnicas de investigación y la búsqueda de líneas de investigación, que incluso yo les puse un video de YouTube donde, bueno, hacen como una práctica de la constitución al lugar de los hechos. Pero vamos a enfocarnos mucho en la práctica de hoy al policía, porque, bueno, ya sabemos cómo se compone nuestra carpeta, pero ahora, si nos vamos a la práctica, ¿cómo serán esos oficios? ¿Cómo se componen esos oficios? Más bien, ¿cómo realiza el Ministerio Público esos oficios donde no solicita o hace una petición, ordena al policía que haga actos de investigación? Entonces yo le decía a Gabriela que yo, con autorización claramente, esos oficios pues, de la Fiscalía General de la República, para ponerlos como ejemplo, tapando, porque son casos reales, son oficios reales de casos reales, entonces tapo ahí lo conveniente para que no sea tan como público, pero lo que me importa y lo que me interesa es la estructura del oficio, porque algunos de ustedes pues a lo mejor no conocen cómo es el oficio. Ahora, antes de comentarles y de enseñarles la estructura o el machote de oficios que usa la Fiscalía, en específico la Fiscalía Anticorrupción, déjenme decirles que cada fiscalía hace su oficio de manera diferente, pero bueno, de manera genérica traen los datos necesarios, es decir, los datos como requisitos que vienen en nuestro Código Nacional de Procedimientos Penales para poder ordenar, para poder solicitar que el policía haga diligencias en estas categorías que yo les manejé, las tres categorías que estuvimos viendo cuando vimos nuestra carpeta de investigación con detenido y cuando vimos nuestra carpeta de investigación sin detenido. Entonces, como comentario, este oficio, les repito, es un oficio real, pero si nos vamos, por ejemplo, si están en el Estado de México o es la Fiscalía de la Ciudad de México, no es la Fiscalía General de la República o la Fiscalía de Veracruz o la Fiscalía de Querétaro, pues ahí va variando un poco, pero tienen los mismos requisitos. Entonces, fíjense muy bien. Dentro de, nada más, me confirman si se ve mi pantalla compartida. Sí, sí se ve. Muy bien. Esta pantallita se la enseñé a Gaby porque es lo que yo quería que viéramos en la clase anterior. Entonces, en esta pantalla vamos a ver los actos de investigación practicados por policías. Y acuérdense que dentro de esos actos practicados por los policías nos va a ayudar ¿para qué? Para la incorporación de la investigación. Antes de enseñar los actos que se pueden ordenar, estos actos de investigación por parte del policía tiene principios, ¿sí? Le vamos a llamar determinaciones, le vamos a llamar principios. Y estas determinaciones o estos principios pueden ser tanto externos como internos. Cuando yo les hablo del tema externo es a la forma, ¿eh? Y esto cuando me refiero a la forma es en la misma resolución y que en esa resolución haya contradicción. Muy bien. Cuando hablo de un principio externo, es la pretensión de las partes.
Entonces, vamos a hacer esa división dentro de los actos de investigación y decimos, bueno, estos actos de investigación que hace este sujeto procesal, que es el policía, tienen principios y esos principios nosotros los vamos a subclasificar tanto internos como externos. Entonces, internos va a ser la forma y externas va a ser la pretensión. Y la pretensión, acuérdense que puede ser de las partes. Y aquí yo les pongo un ejemplo de irracionalidad en las decisiones judiciales es que una determinación falta algún principio, ya sea interno o ya sea externo. ¿Qué quiero decir con esto? Ya sale la decisión judicial por la autoridad correspondiente. Ya emite su decisión y entonces al emitir la decisión nos damos cuenta que se está faltando a un principio. Entonces, este principio puede ser interno, es decir, de forma, o puede ser externo, la pretensión de las partes. ¿Dónde vamos a encontrar, por ejemplo, que les digo que falta algún principio? Precisamente en esos escritos que hace el Ministerio Público ordenando o solicitando a la policía. Entonces, recuerden, cuando nosotros nos toque revisar un oficio en donde se está ordenando al policía que haga una diligencia, dependiendo qué categoría, en la categoría que nosotros hicimos, que dividimos en nuestros puntos de cómo se conforma la carpeta de investigación, cuando nosotros vemos que se está violando un principio, es decir, de forma y de pretensión, ya sea interno, ya sea externo, entonces nosotros estamos diciendo que hay una violación a esta determinación, a estos principios que componen los actos de investigación practicados por la policía y que tienen que venir dentro del oficio donde se solicita por parte del Ministerio Público al policía. Ahora bien, ustedes recuerdan que yo les subclasifiqué los actos de investigación que puede solicitar el Ministerio Público a un policía. Y aquí se los pongo. Ojo aquí, no sé si quieran tomar foto, porque ahorita yo les voy a mostrar algunos oficios donde se ordena al policía y qué es lo que vamos a hacer. A partir de este diapositiva que les pongo, les explico qué es cada categoría de acto de investigación. Aquí les pongo, el Ministerio Público ordenará al policía, número 1, una búsqueda de línea de investigación. Y cuando hablo de una búsqueda de línea de investigación, Gaby, Laura y Ale, puede ser que se realice investigación sin causar acto de molestia, pero aquí cuando hablamos realice investigación sin causar acto de molestia, si se dan cuenta es un sentido amplio porque no está especificando qué es lo que tiene que hacer. Entonces nada más nos está diciendo, hay que realizar una investigación. Claro, esa investigación va a ser sin causar actos de molestia. Entonces, cuando nos dicen que realicemos una investigación, que busquemos, entonces es una búsqueda de línea de investigación así, concreta. Más bien no concreta, de manera genérica, porque no nos está especificando, tiene que ir a casa de tal testigo, tiene que ir al domicilio tal, tiene que hacerle una entrevista a alguna persona, ya sea a un testigo directo o indirecto, formal o informal. Entonces, no, nada más nos está diciendo que hay que realizar investigación. Licenciada, es como en el caso de lo que platicamos en la clase anterior de la chica que mataron, o sea, ahí la línea de investigación iniciaría cuando encontraron el cuerpo. Exactamente. No hay nada, nada más hay un cuerpo. Nada más, de primer momento nos dicen, hay que hacer una investigación. Punto, no nos especifican. Entonces a nosotros, si fuéramos policías, pues nos dicen, hay que hacer una investigación. Ok, yo también, bajo la capacidad del policía, pues bueno, me voy a abocar a hacer esta búsqueda, no importando si tengo que hacer una entrevista a testigos, no importando si tengo que constituirme a un lugar, no importando si a lo mejor tengo que hacer un peritaje, no importando nada. Aquí nada más en un sentido amplio hay que realizar. Entonces el Ministerio Público a mí me dice, haz una investigación. Lo único que te pido es que no causes actos de molestia. Entonces, a eso lo vamos a meter en la categoría de búsqueda de líneas de investigación, sin más. ¿Qué otro entra dentro de la búsqueda de líneas de investigación? Que se realice actividades de búsquedas periféricas. Esto incluso lo podemos relacionar con el video que estuvimos viendo de los 5 minutos. ¿Se acuerdan cuando llegan los peritos, cuando llevan los policías, que vimos los insumos que ellos utilizan, los instrumentos, los objetos que ellos utilizan para la constitución al lugar de los hechos? Pero entonces debe de haber búsquedas periféricas que nos va a servir para esta búsqueda de líneas de investigación. Entonces, las actividades de búsquedas periféricas van dentro de la búsqueda de líneas de investigación. Bien, ¿qué otra entra dentro de esta búsqueda de líneas de investigación? Que se realice una búsqueda
de todas las fuentes de información. Y fíjense, cuando yo hablo de todas las fuentes de información me refiero ya sean físicas, incluso de medios digitales, como son las noticias, como son las fuentes abiertas, como son las redes sociales. Entonces, ahí estamos haciendo una búsqueda de las fuentes de información, no importando cuál sea la fuente de investigación, nada más me está solicitando que haga una búsqueda de fuentes de información que me van a ayudar para mi línea de investigación, ¿sí? Ahora vámonos a la constitución al lugar del hecho. Esta es otra segunda categoría que el Ministerio Público puede ordenar al policía. Y dentro de la constitución al lugar del hecho va a ser como tal un hecho, puede ser un hallazgo, puede ser un zapato, puede ser una pistola, puede ser un casquillo de bala, etc., lo que ustedes quieran. Entonces, eso va a ser dentro de la constitución al lugar del hecho, un lugar específico, ¿sí? Puede ser, no sé, en el caso que hemos estado viendo de esta chica que la privaron de su vida en México. Entonces, si nos están diciendo hay que ir a un lugar específico, vamos a ir al lugar donde estaban las cámaras de vigilancia, en este caso donde era un botanero, un restaurante o un lugar bar, para que nosotros nos pueda ayudar a esta línea de investigación constituyéndonos a ese lugar. Y ese lugar es específico porque nos señala que ahí estuvo la muchacha. Ahora, cuando decimos que se constituye el lugar del hecho, puede ser porque pasa el momento, pero también puede ser porque ya tenemos, digamos, investigaciones sin causar actos de molestia. Entonces ahí a lo mejor se hizo ya una investigación sin causar acto de molestia y se dieron cuenta en esas investigaciones de acto de molestia que estuvo en ese bar. Entonces ahí ya vamos a ir a un lugar específico porque ya tuvimos una investigación sin causar un acto de molestia y nosotros nos dimos cuenta que bueno, ya nosotros llevamos una cronología de lo sucedido y sabemos que estuvo en ese lugar. Entonces vamos a ir a ese lugar. ¿Para qué? Para hacer una inspección, para hacer una individualización de los domicilios, es decir, para identificar el domicilio como tal, el lugar, si es un lugar público, si es un lugar privado. Entonces, eso nos va a ayudar para nuestra línea de investigación. Y por último, es muy importante que se realice una diligencia específica. Y dentro de esta categoría de... Laura, adelante. Cuando se refiere a actos de molestia en cuanto a la víctima o posibles testigos del hecho. No, Laurita, pueden ser actos de molestia a cualquier persona, sea la víctima, sea los ofendidos, terceros interesados, testigos. Es decir, cuando nosotros realizamos actos de investigación, es como si llegaran a tu casa y te dicen, mire, lo que pasa es que sucedió este hecho Ay. el día tal, tal, tal. Entonces, a ti te solicitamos que nos hagas una entrevista, te lo solicitamos porque nuestra línea de investigación, tenemos nosotros que hacer una entrevista a testigos. Entonces, si tú lo permites, claro, siempre aclarando la situación, porque ¿qué pasa, por ejemplo, en el tema de intervenciones de comunicación? Ahí es un acto de molestia, porque va en contra de tu derecho a la privacidad. Muy bien. Entonces, nosotros si realizamos una investigación, por ejemplo, ¿se acuerdan que estuvimos viendo en nuestro Código Nacional de Procedimientos Penales los actos que necesitan control judicial y los que no necesitan control judicial? Cuando hablamos de actos que no necesitan control judicial, quiere decir que actos que no van a causar molestia. Pero si nos vamos al 252 de su Código Nacional de Procedimientos Penales, nos dice cuáles son los que requieren control judicial. ¿Por qué? Porque se puede causar un acto de molestia. ¿Como una orden de cateo? Una orden de cateo, puede ser, les repito, la intervención de comunicaciones, puede ser, digamos, una revisión ya, digamos, ginecológica a lo mejor. Entonces, todos esos actos ya causan molestia. ¿Cómo vamos a identificar actos que causan molestia y actos que no causan molestia, Laura? El Código Nacional de Procedimientos Penales, en su artículo 251 y en su artículo 252. En el 251 son actos que requieren control judicial, que no requieren control judicial, y el 252 actos que requieren control judicial. ¿Bien? Ahora, si quieres, revísalo. Para que no tengas tu duda, vete al 251,
al 252 para que más o menos te vayas aprendiendo tú tus artículos. Digo, no te tienes que aprender el artículo completo, pero bueno, identificar ya ese artículo para que digas, ah, bueno, es que, por ejemplo, si yo me meto al tema de inhumación y exhumación, entonces, ¿será acto de molestia? ¿No será acto de molestia? ¿Tendré que solicitarlo? Es decir, tendrá que tener una autorización para que yo haga ese acto, y así es como tú vas a poder identificar cuáles son los actos de molestia y cuáles no son los actos de molestia. Se los voy a leer para que, fíjense. El 251. Actuaciones en la investigación que no requieren autorización previa del juez de control. No requieren autorización del juez de control los siguientes actos de investigación: la inspección del lugar del hecho o del hallazgo, y se dan cuenta que en este caso la búsqueda de línea de investigación va también con la constitución al lugar a la constitución del lugar del hecho. ¿Por qué? Porque también puede ser un hallazgo. Entonces, todas estas categorías de las solicitudes o las órdenes que puede solicitar el MP al policía van de la mano. Una línea de investigación sin causar acto de molestia nos va a ayudar y va a ir de la mano con el hallazgo, por ejemplo, y después a lo mejor con el resguardo de una evidencia, con lo que hablábamos de cadena de custodia. Entonces, no es que vayan separadas, es decir, no, el Ministerio Público solamente me puede solicitar una y ya. Ahorita lo vamos a ver incluso en sus oficios, que no solo puede solicitar una en un oficio, sino que puede realizar, puede ordenar categóricamente una línea de investigación, ya sea específica o nada más una investigación de manera genérica. Todas van de la mano. Ojo, al principio les decía que los oficios de la fiscalía pues van variando, pero que tienen que llevar pues en sí todos los requisitos. Lo que debería de ser es que por cada acto de investigación sea un oficio. ¿Por qué? Para especificar, para desglosar claramente el acto de investigación. Pero hay fiscalías que dentro de un oficio te piden recolección de un indicio, se constituya a un lugar del hecho, realice una investigación específica. Entonces, lo que se recomienda es que el fiscal, el Ministerio Público, solicite u ordene, porque acuérdense, aquí es muy importante, no es una petición que le hace al policía, porque si nosotros usamos el concepto de petición, no, porque recuerden que el Ministerio Público ordena al policía. Entonces, dentro de esos oficios se recomienda, les repito, que venga el acto o la búsqueda específica. No se hace así. ¿Por qué? Pues no sé, digamos, se gastan los insumos para más rapidez, para que no se pierda el documento, porque allá en la práctica de cada fiscalía es así, pero, y ahorita lo vamos a ver en cada oficio, pero pueden ir relacionados, puede ir en un oficio que digamos un acto de molestia, una búsqueda periférica y un resguardo de evidencia, ¿ok? Todas se enlazan, todas van de la mano y todas se apoyan. ¿Por qué? Porque al final de cuentas tenemos un fin, que es pues saber qué es lo que sucedió. Y esto nos va a ayudar para nuestra teoría del caso si somos un ministerio público. Si somos policía, ayudar al Ministerio Público, porque nosotros, acuérdense que nuestro rol como policía es muy importante dentro del proceso. Entonces, el 251 nos dice, no requieren autorización del juez, la inspección del lugar del hecho del hallazgo, la inspección del lugar distinto a los hechos o del hallazgo, la inspección de personas, la revisión corporal. Ojo aquí, porque una cosa es la revisión corporal y otro la inspección de personas, la inspección de vehículos, el levantamiento e identificación de cadáver, la aportación de comunicaciones entre particulares y el reconocimiento de personas, la entrega vigilada de operaciones encubiertas, la entrevista a testigos, las recompensas en términos de acuerdos y las demás disposiciones expresas. Esas son las únicas. Y ahora, ¿qué diferencia hay de la inspección de personas y de la, bueno, la revisión corporal me imagino que buscar en, no sé, en la ropa o algo así, ¿no? Y en la revisión de personas. sí, ahorita les hago la explicación de cada una, tanto de la inspección de personas como de la revisión corporal, ¿de acuerdo? Gracias.
Nada más déjenme leerles sus actos de molestia que sí requieren autorización del juez de control. Para esto vamos a tener la exhumación de cadáveres. Vamos a tener la exhumación de cadáveres, por ejemplo, en el caso de Devani, la chica que muere en donde, en donde Monterrey. en Monterrey. ¿Qué es lo que pasa? Que bueno, la fiscalía dentro lleva el caso y acuérdense que bueno, como es un caso mediático, entonces salen medios de comunicación a lo que van hasta el momento investigando, cuáles son las líneas de investigación, entonces sale que pues bueno, dentro de lo que se sabe y de su teoría del caso es que pues ella cayó, algo así, ¿no? Me pueden, ustedes si recuerdan, que bueno, ella había ido a una fiesta, ¿sí? Cerca de un hotel había, no sé Como si una cisterna. era una Aparentemente la encontraron en una cisterna y se supone que la clasificación fue una muerte por ahogamiento, porque ella se cayó y se ahogó. Bueno, eso es lo que dicen, pero la realidad fue muy diferente. entonces, es lo que dice la fiscalía, donde ella fallece, junto había un hotel, entonces normalmente los hoteles, bueno, y no normal, de hecho los hoteles, un requisito es que tengan cámaras de seguridad ya ahorita. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Solicitan las cámaras de seguridad para, pues bueno, poder ver si la muchacha entró al hotel, si pueden ver a esta chica, y resulta que el hotel pues no tenía las grabaciones porque las grabaciones duraban un día. Entonces, pues ellos dicen que esta chica no murió, no la mataron, ¿sí? Fue por una muerte accidental. ¿Y qué es lo que hace el padre de familia? La, la sepultan. Es cuando sale ya la fiscalía a decir cómo va el caso. ¿Y qué es lo que dice el padre? No estoy de acuerdo, eso no puede ser. ¿Sí? Ella se subió en Uber, dicen que el Uber la dejó en una avenida solitaria. Hay una fotografía que le toma el chico del Uber y que se la manda a una amiga y la amiga después dice, se lo dice a los papás, pero dicen que la chica está tomada. Después sale otro video donde es afuera de un lugar donde guardan trailers y carros de carga. Entonces pasa esa chica sola, va asustada, con frío, supuestamente va tomada, en ese momento no se ve que ella esté tomada, va caminando, después camina rápido, no sé si en ese video es cuando corre, pero bueno, hay una duda ahí sobre la teoría que hace la fiscalía y aparte ya determinó la fiscalía. Entonces, ya hizo sus primeras, aquí en nuestra diapositiva vemos que ya hizo sus primeras búsquedas de líneas de investigación, ya se constituyó al lugar del hecho y también realizaron diligencias específicas. Y también, licenciada, no sé si vio un video donde una persona, un youtuber, grabó unos días antes, no sé si 1 o 2 días antes, en esa cisterna y no había cuerpo. Sí, había un youtuber que se llama Mafián, que había grabado, sí, precisamente él había ido al lugar, no sé si fue, pero él llevaba creo que de cerca, porque también estuve viendo videos de este muchacho, y él había grabado el hotel, y había grabado, por coincidencia, la cisterna, y la cisterna no se ve nada, ¿no? Y se ve que, bueno, él después llevó la investigación y dice, ¿cómo pudo haber entrado ahí la chica? Y creo que la parte de la cisterna tenía como un barandal, o sea, que es muy raro. Entonces, la chica, pues al caer, la cisterna, digamos, cuando una chica si la chica se hubiera resbalado, la linterna tendría que, no se vería, ¿no? Porque sería al mismo nivel del piso o del lugar. Y él al momento de grabar, pues la cisterna, o sea, se ve que es una cisterna porque, bueno, empieza más arriba de donde incluso, pues, si vas caminando te topas con la cisterna, no te resbalas a la cisterna. Entonces, bueno, a partir de todo esto, a partir también de que hablaron las amigas, 2 amigas de la muchacha, que también, bueno, ahí la tenían, ahí también estaban como, la señalaban de que, pues, bueno, tenían que realizar todavía diligencias específicas. Y bueno, ¿qué pasa después? Salen videos también del lugar a donde estuvieron, donde hay un muchacho que sale corriendo y ella también está espantada, la están persiguiendo. Y bueno, todo eso lo que causa es que el papá diga no, o sea, no concuerdo con lo que dice la fiscalía. ¿Y qué es lo que hace? Solicita
Y como estamos viendo ahorita en nuestro 252, un acto de investigación que requiere autorización de un juez de control, que es la exhumación del cadáver. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Van a exhumar el cadáver y tienen que volver a hacer un análisis para que, y este análisis también tiene un valor, no es que sea nulo o que no lo vayan a tomar en cuenta. Y ojo, esta exhumación que se va a hacer puede ser por un particular, no puede ser nada más únicamente de la fiscalía. Entonces, ¿qué es lo que hicieron? Exhumaron para que se le volviera a hacer, sí, Lau, adelante. Bueno, estaba yo revisando sobre, y lo expuse en una clase, sobre qué es exactamente lo que se encontró en los dictámenes periciales Ajá. de este caso. A ver Y el si nos puedes resultado, compartir. uno de los resultados que me llamó mucho la atención y que estuvieron comentando mis amigos peritos, es que los pulmones no tenían agua. Y entonces el hecho de que los pulmones no tuvieran agua, eso significa que no murió asfixiada. No, o sea, se desecha esa teoría de que se cayó, se ahogó y se murió, porque si hubiera sido de esa manera, pues los alvéolos estuvieran llenos de agua. Y entonces se convierte en automático la cisterna como el lugar del hallazgo, no fue el lugar del hecho. Ajá. Otro complemento también que se encontraron su credencial, encontraron cosas personales en una jardinera, como aproximadamente unos 5 kilómetros de ahí. Eso también se convierte en el lugar del hallazgo, a pesar de que esos indicios fueron sembrados para desvirtuar la teoría que tenía de la cisterna y demás. Entonces fueron hechos construidos de alguna u otra manera para de cuadrar el hecho de que fue en la cisterna. Y Sí. entonces la conclusión también que estuve observando es que sí fue abusada sexualmente, pero ya no lo exhibieron en vías o en otras vías alternas públicas, Ajá. sino ya fue un dictamen de particular que habían puesto los papás Porque el papá y lo que dijo. desvirtuaron, exactamente, y que desvirtuaron pues los análisis y los dictámenes de la fiscalía. Esto es muy importante porque en este caso particular, cuando ya entran en el tema, el papá no se quedó callado. Y si se hubiera quedado callado, hubiera quedado. ¿Sí? Entonces ahí claramente quisieron cubrir el caso. Luego salían noticias amarillistas, yo desconozco, pero bueno, supuestamente había una relación de la persona que la había violado y abusado, que era junto del hotel, que era donde guardaban los trailers y pues sí, los camiones de La carga empresa era una empresa de transportes. de transportes, pues tenían Era el hijo, era pues de alguna manera un empresario, hijo de un empresario quien cometió el hecho y entonces, que se encontraba en esa fiesta. exacto. Entonces, pues para él tiene relación como empresario y lo que hicieron, pues un tema de corrupción, un tema de encubrimiento, un tema, Mucho dinero de por medio. mucho dinero de por medio, mucha influencia. Entonces, pues bueno, la fiscalía, aquí lo importante es que el papá no se quedó callado. Y salieron después videos, después Ale comentaba en YouTube que es Mafian TV, fue al lugar del hecho, estuvo entrevistando, y pues es que ahora el tema de estos procesos pues ya no se tapa el sol con un dedo, porque ya tenemos muchas fuentes de información, ya todos podemos comentar, todos si somos testigos, incluso le podemos decir, digamos para entenderlo, los testigos informales, que es los que si yo me doy cuenta de algo, ya lo puedo hacer saber en mi Facebook, ya lo puedo saber en medios eh, como el Twitter, ¿cómo se llama?
Instagram. No sé si eh, vio que una persona grabó como un tipo corrido, donde hace un recorrido de exactamente la habitación donde murió. Y dicen que fue un empleado del hotel. Y en el corrido va describiendo cómo fueron los hechos y dónde estuvo escondida. o sea, fue un empleado del hotel quien, ¿qué? Es Quien, lo que dicen quien grabó ese corrido, porque haga de cuenta que ese corrido es un video, y en ese video van haciendo el recorrido donde se supone que estuvo esta chica escondida, pues esos días que estuvo desaparecida, y entonces hay una parte, no recuerdo exactamente las palabras, pero donde dice que tanto que la buscaban y estuvo ahí todo el tiempo, ¿no? Entonces, en una toma de la cámara se ve específicamente, no recuerdo el número de la habitación, pero yo ahorita estoy, lástima, no se ve, pero estoy en mi cena de Navidad y estoy en un hotel de la oficina. Se ve perfectamente cómo hace la cámara y se ve el número de la habitación. Entonces, en el recorrido que hace esta persona, dice cómo, o sea, relata los hechos por medio de una canción y un video. Y dicen que uno de los empleados sintió mucho remordimiento y lo hizo porque nadie hubiese podido tener acceso a las instalaciones del hotel y haber grabado el video, porque la canción cualquiera la pudo haber hecho, pero es un video de un recorrido en esas instalaciones. Dicen que cuando la fiscalía ingresó al hotel, nunca entraron a esa área, porque aparentemente esa área del hotel no estaba habilitada. ok. Lo Pues, voy a buscar porque también lo encontré en internet. Creo que lo jalé de TikTok y luego me metí a verlo, pero ahí se ve perfectamente el recorrido. sí, ustedes compartan eso, por ejemplo, no lo sabía, porque ya después, pues ya, como todo, el caso suena unas semanas, un mes y ya después desaparece, ¿no? De noticias. Entonces, pues lo que vamos viendo es a través de las noticias. Pero fíjense, relacionándolo con lo que estamos viendo, entonces, el Ministerio Público, que tiene que hacer un buen trabajo en apoyo a la policía, tiene que hacer esas búsquedas de investigación, se constituye el lugar del hecho y va a realizar diligencias específicas. Ya ven cómo esto va de la mano con lo que vemos en la televisión, que eso es muy importante. Estábamos leyendo los actos que requieren control judicial. Algo importante que quiero mencionarles es que algo es una inspección de personas y otro una revisión corporal. La revisión consiste en, digamos, la exploración, ¿sí? Pero esta exploración es externa, es muy rápida y esta exploración externa se les hace a las personas y también puede ser a sus posesiones, ¿sí? Entonces, cualquier inspección que implique una exposición de partes íntimas del cuerpo siempre va a requerir control judicial. Por eso les decía que es muy importante, porque esta inspección es externa. Incluso si ustedes, espero que no, pero si los llega a parar un policía y les dice que le va a hacer una inspección, la inspección tiene que ser rápida. Ellos están capacitados para poder identificar cuando hay un arma de fuego, cuando hay algún objeto, y entonces, bueno, a partir de eso ya hay otro protocolo, ¿no? Pero también hay una inspección que tiene que requerir control judicial, que es la exposición de partes íntimas. Entonces, ya cuando hablamos de partes íntimas, ya debe de haber ahí un control judicial. La revisión corporal, por otro lado, son muestras, son imágenes y estas tienen que ser obtenidas por personas que son especializadas, ¿sí? Entonces, aquí también se detallan, también hay un protocolo a seguir, por ejemplo, esa revisión corporal, si se le está haciendo a una mujer, la tiene que ser del mismo sexo, entonces, una mujer, ¿sí? Incluso también si me van a hacer una revisión corporal, yo puedo elegir a la persona especializada. Es decir, si tengo una persona que va a hacer la revisión corporal y es mujer y hay un hombre, pues yo voy a decidir, puedo hacer esa elección de que me revise la mujer, ¿sí? Igual, se ponen por primer lugar los principios, el principio de dignidad, ¿no? El tema de derechos humanos, el principio de conformidad. ¿Por qué? Porque hay protocolos y estos protocolos se tienen que seguir. Y los protocolos, aparte de seguirlos, se les tiene que hacer saber a la persona que va a tener esta revisión.
Cuando hablamos de inspección de partes íntimas, también hay un protocolo, les repito, y este protocolo tiene que seguir, y la persona que se va a hacer esa inspección a partes íntimas o esa revisión corporal tiene que estar en la conformidad de que se le haga y con apego a los protocolos que se expiden. Licenciada, y cuando pasa, yo no lo he visto nunca en vivo, pero por ejemplo en los aeropuertos, lo he visto mucho en ese programa del aeropuerto, cuando llevan droga y ya pues no es revisión de partes íntimas. Entonces ahí cómo aplica, porque bueno, eso es lo que se ve en la tele, pero la realidad es muy distinta. Se ve como que si los agarran directo y los empezaran a revisar, pero sin, ¿cómo Fíjate. aplica en ese caso? Aplica desde el momento que tú compras un boleto de avión, Ale. Porque cuando uno compra un boleto de avión y te metes, por ejemplo, a la página de la aerolínea, vienen lineamientos y vienen políticas. Cuando tú compras el boleto, por ejemplo, de manera digital, o cuando es en físico y vas al aeropuerto a comprar el boleto, que ya ahora todo es digital, pero tú vas a aceptar y al aceptar, aceptas términos y condiciones. Dentro de esos términos y condiciones vienen en específico las políticas y que se van a pegar a la ley correspondiente. ¿Y qué es lo que dice la ley? Se usan, hay insumos, también ya usando el tema electrónico para no revisar como tal, que les va a servir a poder identificar si hay algún objeto o si ven algún dentro, ya sea corporal o externo, dentro de las maletas, que va a pasar de igual manera por protocolos. El primero es una revisión digital, que es cuando nosotros pasamos la maleta, nos dicen, puede pasar, hágase para atrás, pase para adelante. Pasa la maleta y si ustedes no se han visto, hay una computadora, esa computadora es a colores, color rojo, color azul, donde van identificando el objeto. Y cuando hay una alerta, entonces, ¿qué es lo que hacen? Revise, le vamos a hacer una inspección más detallada, por favor. Entonces, le vamos a hacer una revisión más detallada. Entonces, hacen esa revisión, ya sea a la maleta, a la mochila, lo que lleven, o también puede ser corporal, ¿sí? De primer momento va a ser externo, pero al pasar por este aparato digital, si pueden ver, ya están autorizados, les repito, desde la compra del boleto, porque ahí, aparte no te está revisando cualquier persona, es un policía y es una persona que trabaja en esos aeropuertos, porque va a estar incluso ahí un policía, las personas que están encargadas de ese grupo de policías, de la autoridad correspondiente, va a estar la persona que es capacitada. Entonces, tú ya autorizaste que te hagan esta revisión, ya lo hicieron de manera digital. Entonces, ven, checan que pasa algo, que pasa, yo les platicaba, no sé si ustedes, lo que llamamos las mulas, que son unas muchachas, normalmente vienen, difícil de comentarlo porque, bueno, es un país vecino y pues, bueno, nuestros amigos colombianos, pero normalmente vienen de países como de Colombia, de Venezuela, incluso de México también, y estas muchachas llamadas o que le denominamos mulas son mujeres que de eso trabajan, en pasar droga, pero cada vez buscan la manera de pasarla. Y normalmente se lo hacen por la vagina o se tragan pastillas, ¿sí? Entonces, ya también, pues estas personas que están capacitadas, también para poder identificarlo. Y cuando pueden identificar, por eso, y también ha pegado un protocolo, por ejemplo, el tema para tragar las pastillas, que son unas cápsulas así de este tamaño, esperan a que evacúen o hacen que las vomiten claramente sin lastimar y sin poner o tratar de poner más en riesgo del que ya están. ¿Para qué? Para poder hacer esta revisión de estas cápsulas y poder saber si es droga a través de un cotonete que le ponen un líquido y cuando el cotonete pasa por el objeto o por la cápsula, si se pone color azul, pues ya saben que eso pues es alguna droga, ¿no? Pero nosotros desde la compra de boletos ya autorizamos eso, Ale, ¿sí? Nosotros si nos metemos a cualquier página de cualquier aerolínea, donde vienen las políticas, donde nos dicen que te van a los protocolos, a las leyes correspondientes, a la Constitución, a que hay convenios también, porque
Podemos hablar aquí, por ejemplo, para ir a Estados Unidos, luego se pasa y vienen de Colombia, entonces también hay esta relación, por eso hablamos del tema de migración, porque hay que pasar por migración, por eso es tan importante los sellos, pero nosotros desde el primer momento que compramos un boleto, ahí estamos autorizando que se nos haga esta revisión o primero que se nos haga una inspección. Esta inspección ahora ya no nada más es externa, sino es pasar por estos aparatos que ya pueden ver si nosotros traemos algo que pues no está autorizado para llevar. ¿Te respondí la pregunta? Perfectamente, o sea, ahí no puedo decir no tiene autorización, porque en el momento de la compra del boleto se aceptan los términos y condiciones y aparece eso. Ya me quedó más que claro. Gracias, licenciada. Claro. Entonces, ya tenemos entonces aquí, ya supimos las diferencias entre la inspección de personas y la revisión. Acuérdense que dentro de la inspección puede ser externo, no requiere control, pero cuando hablamos ya de más de partes íntimas, requiere autorización judicial. ¿Usted está compartiendo mi pantalla? Ya no. 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 Entonces, aquí vamos a poner el primer oficio de lo que hemos visto en nuestras carpetas. Recuerdan que nosotros dijimos que hay que ponerle un número de carpeta, un folio, aquí va dependiendo. Cada fiscalía tiene células o núcleos, o algunos le llaman áreas, pero son núcleos o célula. Por ejemplo, en la fiscalía, cuando se hablaba de montos mayores de 1 millón de pesos, lo veía una célula, ¿sí? Y cuando se hablaba de montos menores a tal cantidad, se hablaba de otra célula, célula A, célula B. Entonces, ¿por qué? Porque pues son tantas carpetas de investigación, imagínense cuántas carpetas de investigación, que son más de 200 denuncias diarias. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Hacen esa separación. Repito, cada fiscalía es diferente, pero yo quiero que vean que en este oficio de ordenamiento de acto de investigación para policía viene el membrete, Fiscalía General de la República, viene una célula de investigación, aquí tenemos célula B, y 3, que es la identificación de esa célula de la Fiscalía Especializada Combate a Corrupción, que son las primeras letras, ¿no? Hay una carpeta de investigación, fíjense bien, hacen este desglose y después al final yo le puse aquí una línea para que no viéramos qué carpeta es, pero bueno, viene el número de carpeta, que es un seguimiento de las carpetas, es decir, ya llevamos 20 carpetas, entonces nos viene una denuncia, hacemos nuestro acuerdo de inicio, va entonces la carpeta de investigación número 23, y si llega otra carpeta número 24 del año 2023, y acuérdense que eso lo vamos a meter a un registro especial. Entonces, todos los oficios tenemos que llevar carpeta de investigación, el número de oficio y el asunto, que aquí dice se solicita digitalización. Ponemos la ciudad, aquí va para el titular de la Policía Federal Ministerial. Ahí también se puede apoyar, siempre va a ir dirigido a la Policía Ministerial. Pero la Policía Ministerial también puedes solicitar el apoyo de la Policía Estatal. En algunos lugares también hablamos de una policía municipal, ¿sí? Que van a apoyar, ¿sí? Porque son de apoyo a la policía ministerial. ¿Por qué? Porque la policía ministerial es precisamente de la fiscalía, son sus policías directos, digamos, pero pueden solicitar el apoyo de la policía estatal, de la policía municipal, incluso les pueden ayudar, ¿no? Solo apoyo. Entonces, con motivo, nada más, voy a leer este oficio todo y ya los demás nada más nos vamos a ir a las órdenes que le asignan los policías. Con motivo de los hechos que dieron, bueno, ¿me ayudas, Ale? Si lo ves, ¿lo puedes leer? ¿Sí lo ves? Está muy chiquito, pero sí lo leería, pero no se alcanza. A ver, Ahí ya. Ya lo veo ahí, licenciada, gracias. Con motivo de los hechos que dieron origen a la carpeta al rubro citada y con la finalidad de contar con datos de prueba que permitan una debida integración en términos de los dispuestos en los artículos 31, 131 fracciones
3, 7, 8, 132, 212, 213 y demás relativos al Código Nacional de Procedimientos Penales, 9, fracción 9 y 47 de la Ley General de la República con relación a la carpeta de investigación, y viene el número de carpeta, iniciada por hechos posiblemente constitutivos de ellos previstos y sancionados por el numeral 214, fracción 5, previsto y sancionado en el Código Penal Federal en contra de quien resulte imputado. Para esta autoridad es indispensable con respecto de las documentales denominadas facturas y que fueron materia de la litis dentro del juicio ordinario mercantil 1161/2018, que exhibió la actora denominada Selecciones Médicas del Centro SADCB y las que exhibe de parte demandada del Instituto de Seguridad y de Servicios Sociales, ahí también tapado, no se alcanza a ver, que se encuentran resguardadas en el almacén de evidencias de esta Fiscalía General de la República, por lo que solicito a usted respetuosamente, y ahí viene la solicitud. ¿Dale todo? Sí, sí, sí. Primero, designa elemento de Policía Federal Ministerial, deberá realizar la digitalización del contenido de las documentales ahí resguardadas en 2 juegos, realizando la entrega en el dispositivo que tenga bien considerar, las cuales servirán, es que está doblemente, para realizar entrega a la defensa, y así conozca el contenido de lo ahí asegurado. O sea, propiamente aquí está solicitando que se entreguen y por el medio que ellos determinen. ¿Correcto? O sea, pueden ser copias físicas o puede ser una memorial. Es correcto. Ok. Segundo, una vez hecho lo anterior, el elemento de Policía Federal Ministerial realice el eslabón a la cadena de custodia correspondiente y lo conducente que derive de la intervención solicitada. Para lo cual le hago saber que las instalaciones que ocupa esta representación social de la Federación están ubicadas, y ya viene la dirección, Muy bien. y el correo Entonces, electrónico y el teléfono. fíjense, importante, antes no se usaba mucho el correo electrónico, ahorita ya. Y algo muy importante que dijo Ale, antes depende de las diligencias. Aquí están solicitando dos juegos y hay que digitalizar el contenido total de las documentales. Antes todo era papel, pero ahora tenemos la gran ventaja, oigan, y digamos, los expedientes son grandes, ¿eh? O sea, son muchos tomos incluso de expedientes. Entonces, ahora tenemos una gran ventaja que podemos usar las UCB, ¿sí? O mandar incluso por correo electrónico con candado, ¿eh? Pero ya tenemos esa ventaja para no entregar el papel, pues porque se gastan, y al principio les decía, se gastan los insumos, pues es mejor, ya todo es digital, lo puedes abrir cuando quieras, llevas tu memorita, ya no tienes que andar cargando los volúmenes increíbles. Entonces, aquí, leyendo estas solicitudes que se ordena al Ministerio de la Policía, son específicamente 2. El primero, entonces, hay que hacer la digitalización del contenido de las documentales, específicamente, y en negritas nos dice 2 juegos, realizando la entrega en el dispositivo que tenga bien considerar. Cuando hablamos de dispositivo, como está hablando de digitalización, puede ser en memoria, les repito, puede ser por correo electrónico. Y ¿por qué piden 2 juegos? Aquí lo especifica, porque va a servir para la defensa. Sí, acuérdense que cuando nosotros hablamos de nuestra carpeta de investigación, no nada más la tiene el Ministerio Público, no nada más la tiene la Fiscalía, también tenemos que hacerla a la defensa. Por eso se solicitan ahí 2 juegos. Y el segundo, que realice el eslabón a la cadena de custodia correspondiente y lo conducente que derive de la intervención solicitada. Acuérdense de esto. Vámonos a nuestra primera diapositiva. Yo les pregunto, ¿en qué categoría entran estas 2 solicitudes? ¿En una búsqueda de línea de investigación? ¿En una constitución al lugar del hecho? ¿O en una diligencia específica? En una diligencia específica. Dice el resguardo de evidencia. Muy bien.
Perfecto, entonces, este oficio nos dice, el tema de cadena de custodia, ¿viene dentro también de la diligencia específica? Sí, ¿verdad? Resguardo de evidencia. Perfecto. Vámonos a un segundo oficio, ya no vamos a leer todo, ya conocimos la estructura y si se dan cuenta es muy parecida. Claramente es otro caso, va a ser un expediente diferente. Este es de un juicio ordinario mercantil. Y entonces aquí las solicitudes también son dos. El primero, se tiene que constituir a un domicilio. Aquí viene específico el domicilio. Ante la autoridad que corresponda y que tenga bajo su resguardo el expediente tal respecto del juicio ordinario mercantil y realice el resguardo correspondiente a la totalidad de registros que integran el expediente en comento. Esto a efecto de garantizar la evidencia material sin perder de vista que deberá conservar la misma identidad, su estado original, condiciones de recolección, preservación, empaque y traslado. Y el segundo, asimismo, deberá realizar la cadena de custodia correspondiente conforme los lineamientos establecidos, tal. ¿Sí? Importante, como les decía al principio, que vengan a un oficio no quiere decir que no los podamos poner en categorías diferentes, porque yo creo que este oficio en especial puede entrar en dos categorías, no sé ustedes. Sí, claro, en constitución al lugar de los hechos y en diligencia específica, igualmente en resguardo de evidencia. Perfecto. Entonces, yo creo que identifican muy bien. Tercero. Y este oficio también me llama a mí mucho la atención por lo final. Aquí cambia un poco la estructura, a diferencia de estos dos, si se dan cuenta. Leemos si quieren este último porque, bueno, no, tenemos hasta 9:30, ¿verdad? Sí, Sí. Sí. Bien. Aquí también va a ser para el titular de la Policía Federal, el número de expediente, por suponerlo responsable, aquí nos vienen los delitos, quien oculta, encubra o pretende ocultar o encubrir de naturaleza, origen, ubicación, destino, movimiento, propiedad o titularidad de recursos, derechos o bienes, que tenga conocimiento de que proceden o representan el producto de una actividad ilícita, con fundamento en lo tal, los hechos que dieron origen al inicio de la carpeta de investigación a fin de determinar. Importante aquí. Aquí nos dice Constitución Política de Estados Unidos, tal, y demás relativos de la Fiscalía General de la República. Por medio del presente, solicito a usted que ordene a elementos adscritos al núcleo de investigación de esta célula, mesa orientadora bajo su mando, practiquen una investigación tendiente al esclarecimiento de los hechos que dieron origen a la carpeta de investigación. Ojo en el último párrafo. No omito manifestar que las diligencias son de carácter enunciativo, mas no limitativos. Y viene el domicilio de la oficina. Aquí en este oficio tan sencillo, ¿qué nos dice? Pues nada más nos está especificando que se practique una investigación. ¿Para qué? Para esclarecer los hechos. Y aquí nos dice que las diligencias son, el poder solicitar o manifestar las diligencias son de carácter enunciativo, más no limitativo. ¿Qué nos quiere decir con esto? Que los actos de investigación que se hagan no se van a limitar porque aquí no nos está especificando. Entonces, si nos vamos dentro de nuestras categorías donde el Ministerio Público ordena, pues claramente es una búsqueda de líneas de investigación sin causar actos de molestia. Y son sin causar actos de molestia porque no nos está diciendo hacer una línea de investigación, una investigación con control judicial. A menos que ya dentro de esa investigación que está haciendo el policía se dé cuenta que hay que hacer un cateo, entonces, bueno, digamos, va a cambiar de categoría, ¿sí? Porque en esta nos dice que no se tiene que causar actos de molestia. Con esto me refiero a que la categoría de solicitud que hace el Ministerio Público de Policía puede cambiar de una búsqueda de líneas de investigación de manera amplia, es decir, no especificar, a
una diligencia específica. El acto de molestia y el no acto de molestia cambia la categoría de la investigación, de los actos de investigación que realiza el policía a solicitud del Ministerio Público. Entonces ahí va a cambiar de categoría. Es importante que identifiquemos que en la búsqueda de líneas de investigación, cuando hacemos investigación como policía, siempre va a ser sin acto de molestia, porque si no ya cambia a una categoría que es diligencia específica. Entonces aquí, pues, si yo soy policía, si soy el titular de la policía, esto es muy complicado, compañeros. Y les voy a decir por qué. Y no me va a dejar mentir el doctor Camilo Constantino, que bueno, ahorita no está conectado. Pero imagínense que yo soy policía y me dicen, tienes que investigar. Yo no tengo el conocimiento que tiene un ministerio público que es un investigador jurídico. ¿Sí? Y más en nuestro país, que ya habíamos tocado nosotros el tema de cómo están ahorita los policías, la estructura policial, tanto en práctica, tanto en conocimiento, tanto en capacitación. Entonces, yo creo que es un gran error, y les repito, este oficio es como tal de la Fiscalía General de la República, en solicitar nada más porque sea el policía, pues hay que investigar. Porque a mí si me dicen, oye, Samara, soy policía, y me dicen, Samara, a mí me solicitan, mira, te muestro este oficio, a mí me están diciendo que busco un elemento de mi núcleo de investigación y de mi célula, entonces te solicito a ti, a partir de este oficio, que practiques una investigación por esta carpeta. Me dicen cuál es la carpeta, bueno, y me enseñan. Pero yo como policía, pues no tengo el conocimiento jurídico que tiene el Ministerio Público. Y eso yo lo platicaba con el doctor Camilo. Él, por ejemplo, le estaba enseñando este oficio y me decía, pues es que, digo, la policía tampoco tiene la culpa, porque él es un investigador fáctico, no es un investigador jurídico. Por eso yo cuando les hablaba de la carpeta de investigación, yo les especifiqué en nuestra trilogía de investigación cómo es la función de estos intervinientes en la trilogía de la investigación. Y yo les decía, hay que saber identificarlos. ¿Por qué? Porque no tienen la experticia el Ministerio Público que la policía, ni que un perito. Si bien son apoyo, pero no es que tengan los mismos conocimientos. Por eso es importante identificar el Ministerio Público como un investigador jurídico, la policía fáctico y el perito técnico científico. En conclusión, este tipo de oficios está mal, pero se hacen. Porque el Ministerio Público ya tiene su teoría del caso, pero porque él está llevando la investigación y sabe qué actos va a hacer. Pero la policía pues nada más va a hacer lo que se le ordene, no es que conozca una carpeta de investigación ampliamente y con conocimientos técnico-jurídicos. Entonces, si ustedes son fiscales, yo les recomiendo y les aconsejo, y por el bien de la carpeta de la investigación, no hagan esto. Practiquen una investigación tendiente al esclarecimiento de los hechos que dieron origen al inicio de la carpeta de investigación. No creo que sea correcto. No sé qué opinen ustedes. Por lo que nos está diciendo, pues no tienen, tendría que hacer como cada área la investigación de acuerdo a las características, ¿no? Y no pueden hacer ellos esa investigación. Sí, concreto. O sea, es que es como muy amplio, o sea, está pidiendo que se haga, que esa área haga un todo y no puede, no porque no tiene la capacidad. Es que el policía, y no es que no tenga la capacidad intelectual, es que... No, ajá. Sí, claro, es que el policía no tiene esos conocimientos porque no estudió eso, porque no le corresponde. No es perito, por ejemplo, el policía no puede determinar con qué arma de fuego es, aunque le vea el agujero en el cuerpo, porque no es un perito, no puede saber el calibre. Exacto. Entonces al policía hay que especificarle qué es lo que tiene que hacer. A lo mejor investigar, tomar declaraciones, buscar pruebas,
Esto sí puede hacer, pero no puede determinar. No puede. Es que a mí sí me dicen, oye, te platico, pasó esto y esto y esto, investígame. Pues bueno, pero ¿qué es lo que pasa? Que después ya en la práctica se da que pues les dicen a los policías investigan, empiezan a investigar y luego llegan con lo que recolectaron, con los datos que tienen en ese momento y dice el Ministerio Público, pero ¿por qué haces esto? ¿Quién te dijo? ¿Por qué lo hiciste así? ¿Quién te dijo que entrevistaras a ese testigo? ¿Quién te dijo que fueras allá? ¿Por qué lo haces así? Pues porque a mí nada más me dijeron investiga. Y ya. Entonces, eso está mal y eso pone en riesgo la carpeta de investigación. No va a salir como quieren. Es como si nosotros queremos hacer nuestra tarea y ponemos a otra persona. Nosotros imaginamos, bueno, le voy a poner colores y el rosado y cuando lo entregan nomás así con lapicero negro y nosotros decimos, pues eso no es lo que quería. Pues sí, pero pues a mí me dijiste, haz la tarea, yo la voy a hacer como yo sienta. Esos son uno de tantos problemas que se ven en la práctica. Y por eso es importante que nosotros, aparte de ver la teoría, pongamos casos prácticos y nos vayamos a la práctica, porque esto no debería de ser así. No debería de ser así. Y así hay muchísimos. Digo, aquí todavía les tengo más oficios, pero bueno, yo sé que se van a chocar de leerlos todos, pero les voy a compartir esta diapositiva para que ustedes vayan viendo e identifiquen este oficio. Aquí les puse en la diapositiva para que se las vaya a mandar y también la tengan ahí presente y no tengan que ir al código ahorita que estén revisando su diapositiva y estén viendo en qué categoría corresponde cada oficio. Les desglosé los actos que no requieren control judicial y les desglosé los actos que requieren control judicial más abajo. Esto, acuérdense, 251, 252 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Ahora, hablando de la inspección del lugar del hecho o del hallazgo, vamos a diferenciarlo en 4 puntos. Uno es el lugar del hecho, uno es el lugar del hallazgo, uno es el lugar de la intervención y uno el lugar conexo. Lugar del hecho es el sitio en el que se ha cometido un acto probablemente delictivo y en el que se realizan las actividades de preservación, procesamiento o también la priorización. Caso de Bani. Ya lo dije, no sabemos dónde es el lugar del hecho, pero encontramos varios lugares del hallazgo. Perfecto. Lugar de hallazgo, que es lo que dice Laura, pero vamos a ver qué es eso. Es el sitio en el que se localizan o descubren indicios, evidencia, objetos como instrumentos o productos del delito. Con lo que nos dijo Laura, que entonces, lugar del hallazgo, nos hizo, ahorita que nos estaba platicando, que ella le tocó exponer sobre eso, ella comentó algo. Entonces, ¿qué puede ser qué puede ser el lugar del hallazgo? Con lo que dijo Laura. En donde encontraron El cuerpo, la cisterna, ¿no? Ajá. Pero también algo muy importante que dijo. También mencionó que se encontró algo. Que habían abusado sexualmente de ella. Bueno, eso dentro, ya he encontrado el cuerpo, pero también encontraron otra cosa sin Que no tenía agua, que no se había ahogado. Sí, pero pero Laura encontraron, habían enterrado algo, ¿no? Encontraron en una jardinera aproximadamente 5 kilómetros del otro lugar del hallazgo, credenciales y cosas personales de Devani. Pero, entonces, ¿ese es el lugar del hallazgo, la jardinera? Ojo. Pues sí. Que les voy a decir lugar de la intervención. Sitio en el que se ha cometido un hecho presuntamente delictivo o en el que se localizan o aporta indicios relacionados con el mismo.
No, pues sí está como, Entonces, la intervención es Lugar donde conexo. la intervención es la jardinera. no, yo digo que es del hallazgo, ¿no? El hallazgo es el cuerpo y la intervención la jardinera. A ver, Bueno, espérense, y les voy a leer el último. uy, Lugar conexo. El sitio Ah, secundario que tiene relación con el hecho que se investiga, incluida ubicación donde encuentran indicios, evidencias, objetos, instrumentos o productos del hecho delictivo en las áreas circundantes. entonces donde la jardinera es el lugar conexo. Ajá. ¿Quién más tiene otra opinión diferente? Está un poquito enredado, ¿verdad? Y entonces el lugar de intervenciones sería el sitio en el que se ha cometido el hecho presuntamente delictivo, porque en realidad donde encontraron el cuerpo es donde presuntamente se murió, pero Ajá. no, entonces el lugar de intervención es donde encontraron el cuerpo. Bueno, para mí cada una, a ver, de su opinión, y a mí me suena que A ver, ¿quién más? me cuadra así. Intervención, cuerpo y lugar de conexo, la jardinera. Ujú. ¿Quién más? Ya comprendo. el lugar conexo es la jardinera, ¿no? Fíjense, ahí les va para que entiendan. Busquen en fuentes Yo. abiertas. Busquen, a ver, ¿quieren participar? yo. A El ver. lugar del hecho es Ajá. donde, por ejemplo, se están atropellando a una persona, se muere la persona y ahí se encuentran todos los indicios. Está el Ok, cadáver, están los indicios, está el estudio, está todo. Ese es el lugar del hecho. ok. El lugar del hallazgo es que este, se encuentra el lugar de los hechos, pero trasladan a esa persona y van avientan el cadáver no sé, en una fábrica o algo así por decirlo, y entonces en ese se convierte en el lugar del hallazgo. No se murió ahí, no se cometió el hecho ahí, pero ahí está el cadáver. Y entonces se Pero y convierte en el caso de Bani, está la cisterna, porque ahí se encontró el cadáver. No la mataron ahí, pero se pero ahí la convierte hallaron, automático hallazgo. ahí la hallaron, entonces se Ok, convierte en automático el lugar del hallazgo, porque solamente está el cuerpo, pero no están más indicios. Ajá. ok, Ese se convierte en lugar del vale. Entonces, ¿cómo es, licenciada? Yo digo que lo que dice Laura está bien. Fíjense, aquí es muy importante porque papi, te marco ahorita en un momentito, espérame. Tenemos nuestro Código Nacional de Procedimientos Penales, pero también para la inspección del lugar del hecho y del hallazgo, acuérdense que nosotros nos apoyamos de protocolos, como es el protocolo del tema de cadena de custodia. Aquí va la respuesta. El lugar del hecho y el lugar de hallazgo, en nuestra ley procesal así lo identificamos. Y en nuestra protocolo, nuestra ley especial, lo vamos a identificar como lugar de la intervención y lugar conexo. Es decir, lugar del hecho en nuestra ley procesal es lo mismo al lugar de intervención, pero en la ley especial o en el protocolo especial. Y el lugar del hallazgo en nuestra ley procesal es el lugar conexo, pero en nuestra ley especial o en nuestro protocolo especial. ¿Sí? Lo que cambia es, pues, el término, el concepto no, pero así le vamos a llamar lugar del hecho en nuestra ley procesal y lugar de intervención cuando hablamos de cadena de custodia. En nuestra ley procesal le vamos a llamar lugar del hallazgo y en el tema de cadena de custodia, lugar conexo. ¿Me explico? Listo, sí, ya. Sí. Es un poquito confuso, pero sí. Es poquito confuso. Aquí al final del lugar de intervención, si se dan cuenta, puse GNCC y en lugar conexo al final les puse GNCC. ¿Ya ven?
¿Puedo volver a compartirlas? Porque ya no se ven. Ay, no les estoy compartiendo, ¿por No, qué? oiga, y licenciada, en el caso de esta chica, la que hablamos la clase pasada, ay, no recuerdo el nombre, la que encontraron en la carretera de Cuernavaca, Ajá, Ariadna, María Aria- Fernanda. Ariadna, ¿no? María Fernanda creo que era ajá, en el caso de Ariadna, ¿cómo quedaría él? ¿Cómo se calificarían Sí, el hecho bueno, y el en el caso hallazgo? de Ariadna vamos a tener un hallazgo, Ujú. ¿sí? El cuerpo es el hallazgo. Lo que pasa es que en ese momento cuando los ciclistas ven el cuerpo, no saben todavía y llega el Ministerio Público, se le hace la constitución al lugar de los hechos, llegan los peritos, tal. Todavía no se sabe si es un lugar del hecho. Importante, hay veces que primero vamos a tener un lugar de hallazgo. No, ahí luego decimos, bueno, es que primero tenemos que tener un hecho para tener un hallazgo. No, primero puede ser un hallazgo y luego determinar cuál fue el lugar del hecho a partir de las líneas de investigación, de los actos de investigación, dependiendo de la categoría que estuvimos viendo. Entonces, el hecho, bueno, yo no he sabido del caso, ya no he investigado, entonces el lugar del hecho se supone que es el departamento donde encontraron la sangre. Exacto. Ujú. Y se dan cuenta que el departamento fue hasta después a partir de nuestros actos de investigación. Si nos vamos aquí arriba a nuestros actos de investigación, hubo una entrevista a testigos. Aquí en la constitución del lugar va a ser hecho hallazgo y a un lugar específico. ¿Para qué? Para inspeccionar. Entonces, hacen estos actos de investigación y se dan cuenta que el lugar del hecho no es el mismo que el lugar del hallazgo, sin duda alguna. Entonces, en el caso de esta muchacha, primero fue un hallazgo y después un hecho. En tema de protocolo de cadena de custodia, primero fue lugar conexo, después lugar de intervención. Aquí se está compartiendo la diapositiva. Sí, Entonces, nuevamente, repito, lugar del hecho, lugar del hallazgo. Estas dos la vamos a encontrar en nuestra ley procesal, esta y esta. El lugar del hecho, en nuestro protocolo especial, va a ser sinónimo de lugar de intervención para que entendamos. Lugar del hallazgo, que así se maneja este término en nuestra ley procesal, va a ser el lugar conexo. En el lugar de intervención, por eso al final les pongo estas GNCC, lugar conexo GNCC, porque este es a partir del protocolo. Entonces, cuando le digan lugar de intervención, es en nuestra ley procesal el lugar del hecho. Cuando le digan lugar conexo, en nuestra ley procesal es el lugar del hallazgo. ¿Me entienden? Sí, ya entendí. Sí, se entiende. ¿Me puede decir qué significan las siglas GNCC, por favor? Cadena de custodia. Ok. Entonces, Profesora, ¿tendrá el protocolo de cadena de custodia? sí, claro. ¿Me De lo hecho, lo puede puedes buscar compartir? no, se los envío, pero lo puedes buscar en fuentes abiertas. ¿Ah, sí? Ok, lo busco. Claro, Gracias. claro, pero sí ahorita se los envío, terminando la clase. Ay, pero es que ¿saben qué? Como empiezo otra clase, luego se me olvida mandárselos. A No ver, es porque- lo busco. ahorita se los envío para que. Bien, entonces, inspección del lugar del hecho del hallazgo, dijimos que no precisamente primero tenemos que encontrar un lugar del hecho, sino también puede ser primero un hallazgo o puede ser primero un lugar del hecho, que sería un lugar de intervención, y después un lugar del hallazgo, lo que sería un lugar conexo. Ahora, al analizar el lugar del hecho o del hallazgo, importante, aquí les puse localización, descubrimiento y aportación. Localización es el lugar de ubicación de indicios
o de elementos materiales probatorios en virtud de la intervención. Descubrimiento. Cuando digo en virtud de la intervención es que ya se están haciendo actos de investigación, donde ya teníamos un lugar más o menos para ubicarlo, van a ese lugar y lo localizan, ya sea el indicio o algún elemento, ¿correcto? Descubrimiento. Cuando en la inspección, que ya hablamos de inspección de personas, que dijimos también inspección de vehículos, acuérdense 251 del Código Nacional de Procedimientos Penales, también puede ser inspección de inmuebles, entre otros, se encuentra un indicio, una evidencia, un objeto, un instrumento, un producto del hecho delictivo. Caso de esta chica de México. Ariadna, el departamento, ajá, cuando encontró la sangre. Correcto, perfecto. Ahí hay un descubrimiento, ¿ok? ¿Por qué? Porque se hizo una inspección al inmueble, ¿correcto? Entonces, ahí hubo un descubrimiento porque se encontraron indicios, se encontró evidencia del delito. Y aportación, cuando los indicios o elementos materiales probatorios son entregados por el particular a cualquier servidor público que en cumplimiento de funciones propias de su cargo o actividad en los términos de la ley se encuentre facultado por eso. Ejemplo, conversaciones telefónicas. Por ejemplo, en la localización, también en ese mismo caso de Ariadna, nos había comentado de la localización, bueno, de este chico, el culpable. Ajá. Le hicieron la localización, lo localizaron en el celular y Ajá. descubrieron que había ido 2 veces al mismo lugar. Entonces, esa parte, ahí entraría esa prueba en localización. Sí, sí, en esa prueba, pero es que En ese elemento de prueba, ¿no? Esa localización. sí, bien. Aquí cuando hablamos, aquí entra tanto un acto de investigación como lugar del hecho del hallazgo. Van de la mano. ¿Por qué? Porque antes de ir al lugar del hecho o del hallazgo, hicieron una intervención en los mensajes. A partir de esa intervención de mensajes, que como dijimos, siempre necesita control judicial, es decir, permiso del juez, ya es como se dieron cuenta que este muchacho fue al lugar donde se descubrió el cuerpo de la muchacha. Entonces, hacen esta intervención de mensajes que no los dieron. No fue una aportación ni de una amiga, ni de la novia del muchacho, ni del mismo muchacho. Fue una solicitud que fue autorizada por el juez para intervenir en los celulares y a partir de los mensajes identificaron, rastrearon a dónde había ido y ya con eso hay una localización porque ahí encontraron un indicio. Las llantas, cualquier cosa. Entonces, ahí va de la mano un acto de investigación con el análisis de un lugar del hecho del hallazgo. Entonces, a partir de una autorización que es la intervención, localizaron. ¿Por qué? Porque ubicaron que este muchacho había ido 2 veces a donde se encontró el cuerpo. ¿Me explico? Es decir, va Sí. de la mano un acto de investigación, ¿para qué? Para el hallazgo, para el análisis de un hecho, del lugar del hecho o del lugar del hallazgo. Y ya entonces ese ejemplo entra en la localización a partir de la ubicación, a partir de una intervención que tuvo control judicial por petición de quién, del Ministerio Público. ¿Sí? Sí. Aportación. Yo entrego mi celular para que revisen las conversaciones con Gabriela y se den cuenta que yo no tengo nada que ver, porque no hablo con ella. ¿Sí? Entonces yo aporto mi celular con mi autorización a un servidor público. ¿Para qué? Para que él, dentro del cumplimiento de sus funciones, pueda hacer los actos correspondientes, que es la revisión detallada de un celular. Eso es la aportación. Entonces, aquí
vamos a, igual en categorías, más que categorías, más agrupar para poder identificar, porque después hay que ir detallando la localización, también es de detallar, pero bueno, eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, primero los identificamos, localización, descubrimiento y aportación van dentro del análisis del lugar del hecho o del lugar del hallazgo. ¿Sí? Termina nuestra clase, no sé si quieran que adelantemos tantito o ya mejor nos vemos Nada más yo tengo una duda, ¿cuántas clases nos quedan? Porque ya creo que, ¿cuántas nos quedan? Según yo, 3. Ah, bueno, 3. Este sábado no nos toca clase, ¿verdad? No, hasta el 17. Bueno, no sé si quieran, pero ¿les parece si nos conectamos otro día en la semana? Aparte de la clase que tenemos, más bien de los sábados. Sí, licenciada, está bien. Sí, a mí sí me gustaría. ¿Qué día estaría bien? Yo, bueno, es la ceremonia de la maestría, lunes, el martes. ¿Pudieran el martes? Sí, Sí, Igual está bien. a las 8, 8:30, 9, ustedes díganme. a las 8 está bien, profesora, para que no se desvele tanto. Ah, Sí, bueno. A las como hoy 8, a las yo me conecto como 8:10 porque generalmente llego corriendo del trabajo, pero 8:10 sí llego. Bueno, entonces nos vemos el día martes. El día martes cae. Ajá, sería 13. Martes 13. 13 a las 8 de la noche. ¿Les parece? Sí, licenciada, muchas gracias. Muy bien. Entonces nos vemos el martes. Gracias. Gracias, Maestra, hasta nada luego. más que tiene El que martes. avisar al instituto porque si no, no le generan su... Sí, ¿verdad? claro. Sí, también se me olvida. Ahorita les voy a decir. Sí. Gracias. Adiós. Gracias. Gracias hasta por luego. los correos, licenciada. Bye. Gracias. Gracias. Hasta luego.